Hola con todos, buenas tardes. Les comento que acabé de llegar justamente de Panamá. Estuvimos en un viaje con la Comisión de Relaciones Internacionales y de Movilidad Humana. Casi 4 noches en Panamá y nos fuimos por una razón bastante clara y bastante concreta, que era saber la situación de nuestros migrantes ecuatorianos en la selva de Darién, que es una de las selvas más peligrosas del mundo, donde en este momento se están cruzando nuestros ecuatorianos que están desesperados para salir del Ecuador porque no hay una reactivación económica por parte del Ejecutivo y tampoco hay políticas públicas a favor de nuestros ciudadanos. Realmente no me imaginaba la realidad de lo que se está viviendo en esta selva y en todo el trayecto de nuestros migrantes. Realmente ver lo que vimos por parte de la comisión creo que va a cambiar cómo yo veo la migración de ahora en adelante, siendo yo una migrante, siendo yo quien tuvo que haber salido de mi país, ser expulsada, pero realmente ver la situación de las personas que se están cruzando esa selva es completamente inhumana. Y lo más complicado de todo esto, me está cayendo el teléfono, perdón, es saber que por parte del presidente Guillermo Lasso no está haciendo absolutamente nada con esos ciudadanos. Ni en Colombia, ni en Panamá, ni en México, ni en los Estados Unidos, ni en ningún lado. Les comento que había de todo en un refugio que llegamos en esta selva de Darién, uno de los muchos refugios que hay, que justamente son financiados por el gobierno de Panamá y también por instituciones internacionales, en el cual se hace un camino, se les crea como un camino en la selva para que nuestros conciudadanos puedan continuar con su viaje y su sueño de llegar a los Estados Unidos. Había niños de 3, 4 meses con sus madres, otros niños no acompañados, menores de edad, solos, niños, niñas que habían perdido a sus padres en la selva, no sabían si habían muerto, no sabían qué había pasado. Había gente de todos lados del Ecuador, especialmente vimos a mucha gente de Quito, de Chimborazo, de la Azuay, del Guayas. Vimos realmente la situación de nuestros migrantes en la frontera. Vimos la desesperación de que no saben a dónde tienen que ir, no tienen dinero para comer. Han pasado 3, 4 días sin agua, sin alimento alguno. Y llegamos a este refugio y no había ni un representante del gobierno ecuatoriano en estos refugios. Cuando de los 800 migrantes que estaban en ese refugio cruzándose la frontera, casi 600, la mayoría eran ecuatorianos. Nos han comentado en que en lo que va del año, en lo que va de este año 2022, se han cruzado 17,000 ecuatorianos. 17,000 ecuatorianos. Es increíble saber lo que está haciendo un gobierno indolente, incapaz, incompetente con el pueblo ecuatoriano. Es increíble darse cuenta de lo que puede llegar a ser un banquero cuando llega a la presidencia. Y lo que más me destrozó el corazón y lo que más me destrozó el alma es escucharles a nuestros conciudadanos decir una y otra vez que si no fuera
por este gobierno o el gobierno anterior no estuvieran donde están. Y que el sueño de ellos, esto no es una propaganda política ni mucho menos, que si estuviera Rafael Correa como presidente de la República del Ecuador, ellos no estuvieran cruzándose esa frontera de la manera que lo están haciendo. Que ellos tenían trabajo, ellos tenían estudio, pero lo que nos repetían una y otra vez estos migrantes es que tenían seguridad. Todos nos contaron que están saliendo porque ya no pueden vivir en el Ecuador, muchos de ellos comerciantes, que ahora con este tema de las vacunas ya no pueden vivir porque ahora tienen que trabajar para estas mafias y ni siquiera para ellos no están ganando absolutamente nada. ¿Y qué es lo que pasa? Si usted no paga esta vacuna, vienen y le cogen y le matan. Le matan a sus hijos, le matan a su esposa. Sin miedo, sin temor a nada, vienen, le matan y eso es todo. ¿Y qué es lo que le toca hacer a la gente? Irse, huir, como si estuviéramos en una guerra civil, sin nadie en que vea por nosotros, solos. Y la gente lo que le toca es irse. Irse por donde sea, como sea, con el dinero que tenga. Le vimos a un padre de familia llorar desesperadamente y decía, esta es mi única opción. Si me preguntan a mí si yo me quisiera volver a cruzar la selva, les diría que no, pero en este momento ya estoy al final del camino y lo que me toca es seguir, llorando, con sus ojos llenos de lágrimas. Vimos una madre que le estaba dando de lactar a su bebé de meses y le decíamos, señora, no tiene miedo de llevarle al bebé, ¿cómo hizo? Decía que le puso sus espaldas, pero que no había otra opción más que irse del Ecuador. Y dice, yo ya no tengo cómo darles de comer a mis hijos. Yo ya no tengo cómo llevarles a la escuela a mis hijos. Yo ya no tengo cómo hacer para vivir en este país. Y me tocó irme. Y esa es la realidad de lo que pasó y de lo que está pasando. Llegan niños a ese albergue que nos estaban contando, quemados completamente, llenos de picaduras, de los insectos. Muchos de ellos llegan violados, ya con traumas psicológicos, sin poder dormir. Y eso que todavía están llegando a Panamá, todavía les falta Costa Rica, todavía les falta Guatemala, México. Y si logran llegar a los Estados Unidos, a Norteamérica. Están cercenando a una sociedad que estaba saliendo del subdesarrollo gracias a un gobierno consciente como el de la Revolución Ciudadana. Porque esa es la verdad. Cuando estaba el presidente Rafael Correa durante la Revolución Ciudadana, éramos el segundo, y escuchemos bien esto, éramos el segundo país más seguro de Latinoamérica. Éramos el segundo país más seguro de Latinoamérica. En este momento somos el segundo país más peligroso de Latinoamérica y Guayaquil es una de las ciudades más peligrosas del mundo. A eso llegamos, queridos compatriotas, a eso llegamos. En eso estamos. Eso es lo que estamos viviendo. El ministro Jiménez, el presidente de la República, dice que la inseguridad que viven en este momento el Ecuador es porque el correísmo le dio rienda suelta a los narcotraficantes. ¿De dónde saca eso? ¿Dónde están los datos? ¿Dónde están los documentos que muestren eso? Porque si el presidente de la República se para a decir cualquier pendejada, así es, en los medios de comunicación. Los medios de comunicación deberían de decir la verdad porque hace su labor. Estipulado artículo 18, numeral 1 de nuestra Constitución, que dice que los medios de comunicación nos tienen que dar información veraz y verificada, y no lo hacen. Porque claro, le siguen la corriente porque les conviene, porque ellos obviamente representan a las élites del Ecuador y les conviene mantenernos ignorantes para que no vuelvan al poder
proyectos políticos que realmente sí trabajaron por los ecuatorianos. Esa es la realidad. En este momento, en el presupuesto general del Estado, le han bajado 6 millones a la Policía Nacional del Ecuador, cuando eso es justamente lo que necesitamos: protección de la Policía Nacional. Y se baja 6 millones de dólares el gobierno inconsciente del encuentro. Pero a ellos, ¿qué les importa? Porque ellos pueden pagar su seguridad privada, tienen a sus choferes, tienen a sus guardianes. Entonces, lo que pase con el pueblo, ¿qué interesa? Cuando estuve en la selva, lo que me llamó mucho la atención, muchísimo, era que me decían que la gente estaba saliendo por la inseguridad. Aparte, que no tienen los recursos económicos como para seguir viviendo en el Ecuador, y eso me quedó súper claro, pero hablaban mucho de la inseguridad. Que ya no pueden tener a sus hijos en las escuelas porque les obligan a vender drogas, y si no quieren también, les matan. Les matan por un teléfono. Hay el problema de las vacunas. Hay el problema de que no se está gastando el dinero necesario en seguridad ciudadana. Políticas de reactivación económica no existen. Políticas de crédito, se mintió que supuestamente se iba a dar un crédito al 1% a 30 años. Hasta ahora mucha gente dice que no ha visto absolutamente nada de eso. Se han dado $1,000, $2,000 por aquí, por allá, absolutamente nada más. Otra mentira más. El Ecuador se está derrumbando y el gobierno del encuentro y el presidente dicen es que no hay leyes para prevenir la criminalidad, y no hay leyes de esto y no hay leyes del otro. Y lo que le quiero decir a todos ustedes, que de la Asamblea Nacional se han hecho todas las leyes necesarias, pero si no hay recursos por parte del Ejecutivo para poder llevar a cabo estas leyes, ¿cómo vamos a hacer? No hay cómo hacer nada. El presidente Guillermo Lasso ha reducido el presupuesto general del Estado de 33,000 millones a 31,000 millones. Dinero que era justamente gastado en los temas sociales que en este momento necesitamos todos los ecuatorianos. Ahí tiene 10,000 millones en una cuenta en Suiza, ganando el 0.01%, y no puede traer ni 1,000 ni 2,000 millones de dólares para gastarlos en las necesidades del pueblo y comprar aunque sea medicina para los hospitales. No hay pupitres en las escuelas. A la gente les matan en las calles porque no quieren gastar en seguridad. Pero tiene su plata muy reservada para el Fondo Monetario Internacional y para los tenedores de bono. Y les quiero decir algo, lo que hicieron en el presupuesto general del Estado, porque estuve sentada ahí en todas las sesiones viendo todo lo que pasaba. En el presupuesto general del Estado, ellos están dando un precio de barril del petróleo que es mucho menos que el precio promedio que están dando las instituciones internacionales. El precio promedio a nivel internacional para el próximo año del barril del petróleo está en $90. Nosotros como Estado tuvimos que haber puesto un precio, tal vez con un castigo de unos $10 o $15 menos. 80, $75 el barril del petróleo. Hubiera sido lo justo. Ellos pusieron un valor de $64 porque nos querían reducir el presupuesto para quitarnos los recursos a todos los ecuatorianos. ¿Y saben lo que van a hacer con el restante? Porque obviamente ellos van a vender el petróleo al valor promedio, que será de $90 o $100 si continúa la guerra. Ese restante entre los 64 y los 90 van a utilizarlo para pagar la deuda externa y a los tenedores de bono y a los arbitrajes internacionales. Eso es lo que quieren hacer ellos. Utilizar los recursos
para pagarse entre ellos mismos. Pero a nadie de ellos les importan las necesidades del pueblo. A nadie, créanme. Estuvimos ahí con varios ministros. La ministra de Educación vino a decir que la educación era de primera, que no había ningún problema. Ahí le mostramos fotos que ni siquiera pupitres había en las escuelas. Los padres tienen que hacer rifas para poder pintar las aulas y comprar tiza y borradores para que puedan escribir los profesores. No les están dando desayuno en las escuelas, en muchas escuelas rurales, que era lo único que los niños tomaban, porque los papás no tienen dinero para comprarles 2 y 3 comidas al día. Y nos reducen el presupuesto general del Estado. Y tenemos un precio alto del barril del petróleo. Pero todo está de maravilla para los ministros y para el presidente. Se han entregado 15,000 casas, viviendas, para gente de bajos recursos. ¿Dónde están las 15,000 casas? ¿Dónde? ¿En dónde? ¿En qué lugar? ¿Por dónde? ¿Ustedes han escuchado de eso? Primero dijeron que iban a condonar las deudas, algo justo. Esto lo han hecho en todo el mundo, no solo en el Ecuador. Después de el decrecimiento terrible que tuvimos en la pandemia, casi del 7%, mienten y después salen a decir que no pueden hacer esto y que condonar es condenar o algo así, creo que dijo el ministro, ni siquiera me acuerdo. ¿Qué clase de gente tan incompetente tenemos en el gobierno del encuentro? O sea, obviamente aparte del presidente, que ya nos hemos dado cuenta que no sabe ni sumar, peor multiplicar, ¿qué vamos a esperar del resto del gabinete? Aquí tenemos un mensaje que nos está dando María Fuérez Albas, que nos dice: la unidad educativa del Nanegalito del noroccidente del Pichincha tenemos agua de tubo con fuga de agua, los niños están enfermos. Imagínense eso. Ni siquiera las necesidades básicas de los estudiantes pueden suplir. Y nos bajan el presupuesto general del Estado. Y vemos a la gente desesperada saliendo por una frontera donde se mueren todos los días. Tenemos 39 personas que han fallecido en la selva de Beren en lo que va del año. Pero hay cientos más desaparecidos porque no se logran encontrar todos los cuerpos, porque no pueden entrar a la selva. Los policías de Panamá, porque es sumamente difícil y sumamente costoso. Y ellos mismos nos dijeron, hacemos lo que podemos. Pero en estos refugios, les comento, donde se sabe que pasan en lo que va del año 17,000 ecuatorianos, no hay un representante de la Cancillería. No hay un representante de una organización ecuatoriana, de alguna institución del Estado. No hay absolutamente nada. Pero ahí estuvimos desde la Asamblea Nacional, conscientes con las necesidades, estuvimos. Y justamente estamos tratando la ley en la comisión sobre el tráfico ilícito de personas y vamos a trabajar en eso. Vamos a subir las sentencias a los traficantes humanos, a los coyoteros. Vamos también a ver qué se puede hacer con las niñas, niñas y adolescentes que están saliendo de forma acompañada y no acompañada. Pero estos solamente son paliativos. Eso es todo. Es lo mismo que quieren subir las sentencias a los asesinos, a los no asesinos, a los que roban, a los ladrones. Pero si nosotros no paramos de raíz el problema, que es que necesitamos una reactivación económica, necesitamos políticas a favor de las necesidades del pueblo ecuatoriano, y que nos suban el presupuesto, especialmente en seguridad ciudadana, no va a pasar absolutamente nada. Porque donde hay oferta, hay demanda. Y donde hay demanda, hay oferta. Hay una demanda terrible de gente que se quiere ir del Ecuador. Y obviamente que ahí están estos grupos criminales para lucrar de las necesidades de todos los ecuatorianos.
O Henry Ortiz nos dice, en Panamá tiene toda la plata del Ecuador Lazo. En Panamá el presidente Guillermo Lazo tiene 500 millones de dólares guardados ahí, suyos. Y ni siquiera recursos para nuestros conciudadanos. Les comento que en el presupuesto que nosotros tenemos del Ministerio de Relaciones Internacionales y de Movilidad Humana, hay un presupuesto, hay un rubro que está para garantizar los derechos de nuestros migrantes en el exterior. Nosotros teníamos un presupuesto más o menos de $400,000 y nos bajaron a $52,000. ¿Qué vamos a hacer con $52,000? No podemos repatriar cuerpos, no podemos dar asesoría legal a nuestros migrantes en El Paso, no podemos ni siquiera comprarles un agua. Ustedes no tienen idea cómo llegan estos ciudadanos con sed, con hambre, desesperados, picados, quemados, robados, violados. Y el gobierno ecuatoriano no tiene ni una carpa o no ha dado $1, un recurso, para comprar ni siquiera un vaso con agua. Ya que son sus mismas políticas neoliberalistas las cuales les expulsan de la patria. No son capaces ni siquiera de tener una botella de agua para darles, porque es la culpa de ellos por quienes están yendo los ecuatorianos. Esa es la realidad. Y uno ve una cosa, ¿no? La situación de todos está mal, pero realmente uno a veces ve una cosa, pero realmente irse a ver las necesidades de esos ecuatorianos desesperados es algo que cambia el pensamiento y cambia la forma de ver la vida. Me lo ha hecho a mí. Yo siempre soy una mujer de izquierda, soy una persona que creo en el socialismo, pero ahora estoy más ferviente que nunca que estoy en el camino correcto. Porque todos, absolutamente todos, no hubo un ciudadano que no diga que con Rafael Correa estaba mejor. Absolutamente todos, absolutamente todos. Decían que con Rafael Correa tuvieron trabajo, tuvieron estudios, hijos estaban bien. Algunos nos contaban que habían comprado una casita, un carrito. Ese es el desarrollo que se daba. Para todos, no para unos pocos grupos de poder, sino para todos. Pero todo cambió. Todo se acabó. Y ahora la gente está saliendo. Tenemos ya 800,000 ecuatorianos que han salido del Ecuador. El 60% no ha vuelto. Ya me imagino que para el próximo año vamos a tener ya bordeando más de 1 millón de ecuatorianos. Y solo recordemos que durante el feriado bancario, donde estuvo el mismo nefasto personaje que es el presidente de la República, Guillermo Lazo, salieron 2 millones de ecuatorianos del país. Ahora, en 1 año y medio que él está en el poder, van a salir casi 1 millón. En los 4 años, imagínense, estamos hablando de casi 3 millones de ecuatorianos. Por el mismo nefasto banquero del señor Guillermo Lazo. Que obviamente ustedes saben, yo soy muy frontal. Le ha robado los recursos a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, porque cuando saca su dinerito a paraísos fiscales y no paga los impuestos, es dinero que se pierde en hospitales, en escuelas, en seguridad ciudadana, etc. Entonces le ha robado los sueños a muchos ecuatorianos. Y ahora en la presidencia más. De lo único que el señor se preocupa es de privatizar absolutamente todo para darle al Ecuador a sus amigos, a sus propias empresas offshore. Y desde la Asamblea Nacional seguimos en una lucha, pero no vamos a desfallecer, queridos compatriotas. Ahora más que nunca, créanmelo, que no podemos desfallecer. Tenemos que estar unidos y tenemos que luchar contra el gobierno del encuentro, que es lo peor que le ha podido pasar al Ecuador, créanmelo.
Aquí dice Luis Alberto Morán, Játiva dice, el 53% de los ecuatorianos le dijimos no a Rafael Correa en las urnas, no más dictadura y corrupción. Haga memoria, señor asambleísta. Estoy haciendo memoria. Ganó el señor Guillermo Lasso y vea, señor Luis Alberto, en la condición que estamos ahora. No me crea a mí. Vea los datos del Banco Central. Nosotros no tenemos ningún crecimiento económico desde hace 3 años. Somos el segundo país más peligroso de Latinoamérica. Somos el país en este momento que tiene más migrantes saliendo por la frontera de nuestros países en Latinoamérica. Después va Haití, por si acaso. Así que esa es la realidad que no queremos ver y que sí, la gente votó, pero en este momento la gente está arrepentida completamente del error que se cometió. Así que aquí no hubo ninguna dictadura, ni mucho menos. ¿Sabe por qué no hay una dictadura? Y le digo eso como politóloga, porque el presidente Rafael Correa fue elegido democráticamente por los ecuatorianos. Entonces, ¿qué dictadura? Dictadura significa cuando usted se queda en el poder y no hay elecciones democráticas, y más como tenemos en el Ecuador, que es obligación votar. Eso sería una dictadura. Pero aquí se le eligió al presidente democráticamente, así como se le eligió al presidente Guillermo Lasso. Que cometamos errores, que nos dejemos llevar de lo que dice la prensa corrupta, hegemónica que tenemos en el Ecuador. Eso es otra cosa. Pero créanme que ya la gente no le cree. Ya no le cree a Ecuavisa, ya no le cree a Teleamazonas, ya no le cree a TC, Gamavisión. Porque saben que mienten. Ya no les creen. Porque saben y lo han vivido y con Rafael Correa estábamos mejor. Y lo defiendo y lo voy a defender. Porque eso es lo que yo he visto. Una realidad concreta de lo que era la revolución ciudadana y el Ecuador en ese tiempo y lo que estamos ahora. Y ver a niños y niñas en esa situación de vulnerabilidad tan dolorosa, porque sus padres no tienen los recursos para vivir una vida digna en el Ecuador. Les leo, dice Rubén Darío Sánchez Cedeño, un abrazo, total apoyo que en Manabí mataron a 3 y no se hace nada, mi querida Mónica. Y nos quitan $6 millones para la Policía Nacional. Robin Medina nos dice, este es el gobierno del desencuentro, señora asambleísta, mis respetos. Dice, con mucha personalidad y temple hay que luchar contra el quimportismo. Esa es la realidad del quimportismo. Un gobierno que no le interesa nada. Hablando públicamente. Dice Rosalinda, no le he hecho la culpa al delincuente Lasso, pasó mucho tiempo hablando públicamente que hundiría al Ecuador a cambio de quitar al correísmo. Son culpables el mismo pueblo por ignorar la historia. La historia que se volverán a repetir, eligieron un delincuente y lo tienen bien merecido. Eso nos dicen algunos. Yo creo que los errores se pueden cometer, además que hay mucha prensa corrupta, mentirosa, que no cumple con la Constitución. Y muchos se dejaron de llevar de eso y del odio. Hemos cometido un error y nos está costando lágrimas de sangre, pero creo que podemos recapacitar y tenemos el poder en este momento en estas nuevas elecciones. Así que es un tema que duele en el alma realmente, queridos compatriotas. Gracias, acaso dice, con Correa tuvimos un verdadero gobierno manejado por un líder que se preparó para ayudar a su pueblo. Así es. El presidente Guillermo Lasso, y no es nada en contra de las personas que son bachilleres, no hay ningún problema, pero el señor es un bachiller. Aparte que es un banquero, él está acostumbrado a hacer negocios con el dinero de la gente. Y ahora está haciendo lo mismo. A él no le importa lo que le pasa a usted, lo que me pasa a mí. No le importa si tenemos trabajo, si no hay trabajo. No le importa invertir en construir una escuela o un hospital. Tenemos de toda la inversión del total de inversión del presupuesto, solamente 4% para la inversión pública.
Cuando según economistas y según mi análisis también como economista, eso es justamente lo que necesitamos en este momento, inversión pública. Esos trabajos para hacer escuelas, para hacer carreteras, es lo que nosotros necesitamos en este momento. Invertir en tecnología, invertir en las empresas públicas. Pero no, lo que él está tratando es de quitar la inversión para que se destruyan estas instituciones del Estado, como el Banco del Pacífico, CNT, etcétera, CNEL, CELEC, y se puedan vender al mejor postor. ¿Y quién va a comprar? Él y sus amigos. Eso es lo que pasa. Zoila nos dice, gracias por las bendiciones y tenemos que seguir luchando para liberar nuestra patria. Sixto Solórzano nos dice, el Ecuador con el expresidente fue un ejemplo a nivel mundial y ahora estamos destrozados y mal vistos a nivel mundial por la corrupción. Mucho de la realidad. Maitiano Jesús dice, mi pregunta, ¿qué está haciendo con todo ese dinero? Eso, me perdió el mensajito. ¿Qué está con todo el dinero del país y siempre dice que está haciendo muchas obras? ¿Cuántas obras ha hecho? Absolutamente nada. Si ni siquiera ha hecho obras, ha destruido cosas. Acuérdense del caso Bernal, que destruyó la escuela superior de la policía. ¿Cuándo con eso? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a cambiar? No ha hecho nada, al final ha destruido, o sea, tenemos -1 en lo que ha hecho. ¿Que ha entregado casas? ¿Dónde están? Eso ya eran proyectos que se habían hecho desde antes. O estrenando carreteras que eran hechas o fueron hechas por la Revolución Ciudadana y que no se habían estrenado porque el señor Lenín Moreno no le dio la gana de estrenarlas y ahora viene el presidente a decir que las está estrenando. Esa es la cara dura que tiene ese señor, el presidente de la República. Emma Macas nos dice invertir en investigación, pero ¿qué sabe él de estudiar e investigar? Saludos a Machala, saludos a Loro, linda tierra, linda gente, siempre les mando saludos, les mando muchísimos abrazos. Nos dice María de Los Ángeles Sánchez, cada que escucho un correísta hablar de honestidad, dice que no le gusta las carreteras con sobreprecios, pero demuéstrenlo. Así como vino el señor Capaya, y a mí me gusta mucho leer estos mensajes porque cuando uno tiene la información clara y con documentos, uno tiene que responder a cualquier pregunta de personas que son odiadores y que no saben la verdad. Hasta ahora no se ha demostrado una sola carretera con sobreprecio. Y yo sigo esperando. Si usted tiene los documentos, por favor háganmelos llegar por interno porque me encantaría leerlos. La realidad es que no se ha comprado absolutamente nada. Eso es lo que me sorprende. Vino el señor Pareja Yanuseli a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Fiscalización, diciendo que supuestamente había un esquema de corrupción que viene por parte del correísmo, un esquema delincuencial, el cual el presidente Rafael Correa sabía que habían robado 10,000 millones de dólares y se le preguntó dónde están los documentos. No había. Pero los documentos que sí habían era que él había estado mintiendo, no una, sino varias veces. Esa es la realidad. Y el esquema de corrupción no viene del correísmo, viene en este momento por parte del gobierno del Encuentro con el caso Danubio, en el cual se venden puestos en las instituciones del Estado por un valor de 15,000 a 15 millones de dólares. Y ya hay una investigación por parte de la Fiscalía. Y está involucrado el secretario jurídico de la Asamblea Nacional, del Ejecutivo, está involucrado los asesores ad honorem, los secretarios también, y obviamente el presidente de la República, Guillermo Lasso. Esa es la verdad. Ese es el esquema de corrupción. Sí existe y con pruebas. A ver, veamos qué más nos dicen.
Sí, nos ha mentido, dice la prensa, nos dice Alba, dice la prensa que hay en nuestro país es una prensa basura, el gobierno más nefasto que ha tenido el Ecuador. Se está engañando a los agricultores, los insumos están inaccesibles, ahora han pedido firma electrónica para el RUC, los pequeños agricultores no tienen oportunidades. Aquí en Ventanas, Los Ríos, no hay ningún apoyo por parte del sector de la agricultura. Eso tenemos que hacer, reformas en la ley, yo comparto completamente con ustedes. Pero el problema es que se prometió que se iba a dar estos préstamos. Cuando estaba la Revolución Ciudadana, nosotros teníamos la urea a un valor de $10 que se estaba entregando porque teníamos un subsidio a la urea, entendiendo que la urea es necesaria para la agricultura en el Ecuador. ¿Y qué es lo que pasa en este momento? La urea está a un valor de $68 y los pequeños agricultores están desesperados porque no saben qué hacer. Vemos que los ministros de Agricultura mienten y mienten y mienten y seguimos en la misma situación. Desde la Asamblea Nacional estamos justamente en una ley a favor de los agricultores. Les voy a dar más información de este tema, pero les vuelvo a repetir, los recursos de todos los ecuatorianos se maneja desde el Ejecutivo con el Presidente de la República. Así es, él que tiene que ya empoderarse y entender que tiene que trabajar a favor de los ecuatorianos, de los agricultores, de los comerciantes, de todo. Tanto se llenó la boca en decir que él es un gran empresario y que se iba a convertir Ecuador en Dubái. ¿Y qué ha pasado? No tenemos cero de inversión extranjera. El riesgo país subió de 700 a 1800 puntos. ¿Por culpa de quién? No es de Rafael Correa, es de Guillermo Lasso, y eso está claro. Queridos compatriotas, les voy a tener que dejar, ya mismo empezamos la sesión de la comisión, pero solamente quiero reiterar mi entrega, mi trabajo con ustedes. Estuvimos con la comisión en Panamá, estamos yéndonos a territorio para ver la realidad, que eso lo debió de haber hecho el presidente de la República, Guillermo Lasso, y aunque sea lo debió de haber hecho su ministro, el canciller Juan Carlos Holguín, pero les importa un bledo. Pero hoy estuvimos con los compatriotas, estuvimos en la selva, estuvimos en los refugios, estuvimos viendo toda la situación, estuvimos ahí con ellos. Vamos a crear políticas a favor de ellos, claras. Les voy a estar mostrando un videíto, espero que lo vean, de lo que pasó. Y solamente les quiero dejar un mensaje en sus corazones, en sus mentes. Piensen 2 veces antes de irse del Ecuador. Yo no les puedo decir que no se vayan porque yo también me fui. No puedo hacer eso. Pero lo único que les puedo decir es que es sumamente peligroso. Es sumamente complicada la situación ahí. No quisiera que sus hijos, que sus hijas pasen lo que yo vi ahí. No quisiera esa situación para ustedes. Aunque ya es invivible tal vez en este país, pero solo les pido que lo piensen y lo mediten. Ante los coyoteros les dicen cualquier mentira, que van a poder cruzarse en 2 días, que van a tener que caminar unas horas. Eso es completamente falso. Solamente para cruzarse esa selva van a tener que estar 7, 8 días. Me llena el corazón de dolor saber que de cierta manera todo esto está pasando y yo soy asambleísta, pero estamos haciendo lo que podemos, de verdad. Y lo vamos a seguir haciendo. Pero solo quiero que lo piensen. Y estamos en esa lucha unidos más que nunca, queridos compatriotas. Les mando besos y abrazos infinitos. Gracias por todo el apoyo, cada uno de ustedes. Estamos trabajando todos los días porque el país cambie y mejore, créanmelo. Así que gracias y nos estamos viendo pronto.